Qué bueno es poder estar de regreso un domingo más con ustedes. Este fin de semana pasado fue un fin de semana de mucha bendición, donde estuvimos compartiendo en la iglesia de Massachusetts la palabra. Dios nos dio el privilegio de compartir con nuestros hermanos pastores. La conferencia empezó viernes, seguimos sábado y terminamos domingo, y que fue de mucha bendición y edificación de la palabra de Dios. Así que, mis amables hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y seguimos con Filipenses capítulo 2. Vámonos a Filipenses capítulo 2. Hay un pasaje maravilloso que usted, creo que cuando lo mire se va a acordar, porque hay un versículo que usted se lo sabe de memoria. Así es que Filipenses capítulo 12, versículos del 12 al 18. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. De igual forma, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. En este momento te damos gracias, porque nos has permitido, nos das el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras. Señor, permíteme, como tu siervo inútil, ser canal de bendición, ser el canal por donde tú bendecirás a tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy estamos aquí, conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Señor, gracias por aquellos que por alguna razón no pudieron llegar, que quizás están estorbados de salud. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su situación. Ahora te pedimos que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones, como esa espada de doble filo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Estamos contentos porque también tenemos de regreso a Alex. Bienvenido. Alex, el que tocaba la guitarra con nosotros, se había ido para el Army y hoy está de regreso con nosotros. Qué bueno. Así es que, mis amables hermanos, la responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente. El apóstol Pablo nos ha venido hablando de la sencillez o de la humildad de Cristo Jesús durante los pasajes anteriores. Y el tema que hoy voy a desarrollar es la responsabilidad del creyente. Y este tema no es un llamado para los inconversos. Si usted le presta atención, la carta fue dirigida ¿a quién, iglesia? Hermanos, hemos venido estudiando la carta. ¿A quién fue dirigida la carta? A la iglesia de Filipos. Ojo, a la iglesia de
Filipos. Por ende, lo que nosotros estamos viendo aquí es un deseo expresado del apóstol Pablo para una iglesia. Pablo desea que esta iglesia se conduzca de esta manera que hemos venido aprendiendo. Entonces, el tema que ahora nos corresponde, la responsabilidad del creyente, es el resultado de lo que los versículos del 1 al 11 Pablo nos ha expuesto del capítulo 2. Y nos ha puesto el mayor ejemplo, que es Cristo Jesús, la humildad de Cristo Jesús. Es un llamado a que tú y yo ahora, como cristianos evangélicos por gracia de Cristo, vivamos en obediencia las aplicaciones del evangelio o las implicaciones del evangelio, o que apliquemos lo que hemos aprendido, porque de hecho el tema que el apóstol nos presenta hoy fluye de las enseñanzas o de la enseñanza que desarrolló de los versículos 1 al 11. Si usted no se acuerda, iglesia, de lo que hemos venido hablando, mientras vamos recorriendo el mensaje, le puede echar como un vistazo a los versículos y se va a dar cuenta que Pablo, comienza a hablar acerca del ejemplo mayor que es Cristo Jesús, acerca de la humildad de Cristo. Y en estos versículos que tocamos hace algunos domingos atrás, debimos aprender a no ser, número uno, altaneros, creernos más que los demás, andar buscando donde se equivoca mi hermanito y mi hermanita para criticarlo. Porque si después de haber aprendido lo que hemos visto, que Jesús, siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de hombre. Hablemoslo, pongámoslo en palabras más sencillas. Se despojó y tomó forma de usted y de yo y de mí. O sea, seres pecadores, seres pecaminosos, seres que siempre estamos pensando a nuestro favor. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? La gran mayoría de veces nosotros pensamos a nuestro favor. Todo lo contrario que miramos aquí en el pasaje de la carta a los Filipenses. Pablo dice, Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido. Se vació a sí mismo, dejó su gloria, dejó su poder en el trono, en el cielo, y tomó la condición de un siervo. Tomó la condición de un siervo para servir, Y este pasaje básicamente es la respuesta de lo que Pablo ha enseñado en estos versículos. Ahora, yo quiero que usted me siga en este tema que ahora vamos a desarrollar con el punto número 1. Y el punto número 1 es el llamado a la obediencia, versículo 12. Recuérdese, cuando usted encuentre las primeras dos palabras del versículo, que son por tanto, diga conmigo, por tanto. Esto implica que hay una enseñanza detrás de esto, ¿verdad? Después de Pablo haber dicho todo lo que dijo del 1 al 11, ahora va a remontarse sobre esa enseñanza y va a decir, por tanto, viene lo que Pablo va a decirnos. Amados míos, las otras dos palabras son el deseo que el apóstol, el sentimiento que tiene el apóstol para la iglesia. Por tanto, amados míos, iglesia, familia, amados en la fe, amados míos, como siempre habéis obedecido. Póngale atención al versículo. Iglesia, yo lo quiero llevar a una practicidad tan sencilla hoy. Yo quiero que usted se identifique con el versículo. Yo quiero que usted le ponga atención al versículo y se lo aplique a usted mismo. Y haga cuenta y caso que Pablo le está hablando directamente a usted. Entonces Pablo le va a decir ahora, por tanto, amado mío, como siempre has obedecido. ¿Cómo siente esa aplicación ahora directamente a su corazón? Como siempre has obedecido. ¿Cuántos hemos obedecido los mandamientos de nuestro Señor? Hay un stop ahí, ¿verdad?
como siempre has obedecido. Dice, por tanto, ahora pues, amados míos. Y este versículo nos insta a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, porque es lo que nos dice el versículo. Y de hecho, el término griego utilizado en Filipenses 2, capítulo 12, es katergases, que significa obra o obrar en algo o sobre algo. El prefijo kat, que puede denotar intensidad o con plenitud, por lo que etimológicamente sugiere la idea de realizar una obra con diligencia, con dedicación y sobre todas las cosas, con seriedad. En el contexto de este versículo, implica una acción continua, no algo que se comenzó y luego se paró. No, está hablando de una acción que tiene una continuidad. Ojo al detalle, no estamos hablando que vamos a accionar para la salvación. Vamos a accionar en la salvación. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, porque les está hablando a una iglesia, ¿verdad? Ese es el contexto de la carta. Le está hablando a salvos, le está hablando a hijos suyos, a perdonados. Entonces ahora Pablo les está diciendo, ahora, hermanos míos, iglesia, trabajen en su salvación, no para su salvación. Y esta es la responsabilidad del creyente, de todos nosotros aquí. Dice la palabra de Dios que desde que creíste, usted y yo fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Hemos sido apartados, separados, salvados. Ahora que somos sus hijos, que somos su familia, que somos su iglesia, que estamos en Cristo, trabajemos en Cristo, sirvamos en Cristo. Pero ojo al detalle de Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Obedecido a qué? A los mandamientos. Y ojo al detalle que fíjese que en el versículo 11, que es el contexto del pasaje, Pablo hace referencia al Señor. Señor, el título Señor en el versículo 11 se refiere en primera instancia al derecho absoluto para gobernar todo lo que Él ha creado. Póngale atención al contexto. Si el Señor es el Señor que tiene el derecho absoluto para gobernar todo lo que Él ha creado, entonces ahora nosotros en el versículo 12, todos sus hijos debemos obedecer al que es dueño absoluto y al que demanda absoluta obediencia de todos. Ahora entendamos el contexto de Pablo. Dice, como siempre has obedecido, porque el Señor es el dueño de la obediencia, es el que gobierna absolutamente todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, sus hijos, y sus hijos, como tienen un nuevo corazón, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos son hacia su Señor, entonces habéis obedecido. Habéis obedecido. En el versículo 12 lo que hace es que conecta su siguiente enseñanza con las palabras, por tanto, amados míos, obedecido. La respuesta fiel de la iglesia a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos que encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 15, versículo 18, y es donde nos demanda a obedecer en todo a nuestro Señor. No en ciertas cosas, en todo. Este versículo no se refiere a la salvación por obras, pero sí se refiere a la obediencia o la responsabilidad que tienen los creyentes de obedecer después de haber sido salvados. De hecho, dice la palabra que la salvación no viene por nuestras obras, sino más bien por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque si fuera por obra, hermanos, se nos dice en el Antiguo Testamento que Abraham tuviera de qué gloriarse. Fíjese que la palabra dice, si fuera por obra, Abraham tuviera de qué gloriarse, pero yo también resaltaría la vida de Job.
Acuérdese que Job, Dios dio testimonio de él, que era un hombre justo y temeroso, ¿verdad? Antes que todo lo que le sucedió le pasara. Después de todo el drama, de todo el caos que sufrió la familia de Job, que sufrió él mismo, que sufrieron sus amigos, dice Job, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ojo al detalle, si Job antes de que pasara todo lo que pasara, era un hombre temeroso, según había dado testimonio, no cualquier hombre. Dios había dado testimonio. Dios mismo había dado testimonio de Job. ¿Se puede imaginar la vida de Job ahora, habiendo experimentado sus momentos difíciles, momentos de angustia, inclusive había perdido todo? Inclusive hasta su misma mujer le había dicho, ¿aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Vamos, maldícelo. Y en esta posición ahora Job dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En este contexto de la responsabilidad personal, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escuche bien, procurad, ¿verdad? Preste la atención a esta palabra, procurad con diligencia. Dos palabras importantes en el versículo. ¿A quién le está hablando Pablo, iglesia? ¿A un pueblo inconverso? No, le está hablando a una iglesia que espera que cuyas acciones sean rectas. Y le está diciendo, procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado. Es decir, que hay hermanos que se presentan a Dios y no siempre son aprobados. Pero Pablo está diciendo, procuren con diligencia. Y ese es el llamado hoy. Y yo te voy a llevar a simplificar el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Iglesia, autoevalúese o autoevaluémonos nosotros mismos, ahora mismo. Nos hemos presentado esta tarde para adorar a nuestro Señor como obrero diligente ante Dios, aprobado o aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Ojo al detalle, porque aquí entra el conformismo de las personas y dice, pastor, pero aquí Pablo le está hablando a una iglesia sumamente santa. No, Pablo le está hablando a una iglesia pecadora igual que nosotros. Y les está diciendo, procuren presentarse diligentemente ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, es decir, que obedece la palabra. No que solo la escucha, porque habemos muchos escuchadores, pero muy pocos hacedores. Entonces Pablo nos está diciendo ahora, escuchen y hagan la palabra bien, obedezcan la palabra bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Procurando con diligencia presentarnos a Dios en todo nuestro entorno, con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos. Desde la mañana hoy que nos levantamos, nosotros nos predispusimos venir y adorar al Señor, ¿verdad, iglesia? Entonces, desde ese momento, usted comienza a maquinarse, usted comienza a hacerse la idea que estos 45 minutos o estas 2 horas son únicamente para adorar al Señor. No para estar en otras cosas. No para ver cómo vino su hermano, cómo vino su hermana, qué color de ropa. Usted vino es adorar, a mirar a Cristo, el blanco que es Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. De ese modo podemos tomar el versículo y decir, hemos venido dispuestos, hemos venido diligentes, procurando presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero si todavía tú te sientes, en este momento, tú te sientes que hay algo
Bueno, corre a la cruz y dile al Señor, perdóname. Todo lo hacemos. Todos. Todos más de algún momento sentimos que ofendemos la santidad de nuestro Señor. Bueno, por lo menos yo. No sé usted. Usted quizás ya está en el tercer cielo, ¿verdad? Yo no. Cada momento nos acercamos a su presencia. Hijitos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios. ¿Y sabe qué es lo mayor, qué es el mayor gozo de sus hijos? Que Él es fiel y justo para escucharnos, como el buen padre escucha a sus hijos. ¿No le da gozo eso, iglesia? En el contexto de la responsabilidad personal en cuanto a la salvación, implica que, dice el versículo, tú, no él, no, tú, yo, procura con diligencia presentarte aprobado. Si usted lo quiere agarrar para usted mismo, deberá decir yo debo procurar con diligencia presentarme a Dios aprobado. Yo le pongo el ejemplo de los corredores, que de hecho Pablo lo puso también, el ejemplo del que va corriendo. Cuando está la línea de los que van a arrancar la carrera, el corredor debe tener su mente tan concentrada al silbato de arranque, ¿verdad? Porque si se logra descuidar 2 segundos, le ganan la carrera, le ganan en el arranque. Imagínese usted que llegan los corredores y están listos para arrancar. Y está el que va a dar el silbato para que estos hombres salgan corriendo. Pero hay uno que en vez de estar poniendo atención en el arranque, en el silbato de arranque, está viendo al otro si el otro tiene bien amarrados los zapatos. Si el otro tiene bien puesto el short o la camisa. ¿Qué va a pasar en el momento que ese silbato suene? Se queda. Es básicamente lo que Pablo nos está dando a entender aquí. Tú, pon atención, procura con diligencia. Tú, preséntate como un obrero que no está descuidado, mirando a un lado, mirando al otro lado, distraído, contando los pájaros que pasan. No, tú, procura con diligencia presentarte. Es que al final Dios tratará contigo y conmigo directamente. Él no va a decir, wow, iglesia fiel, en lo poco me fuiste fiel, entren. No, tú, buen siervo fiel. Yo. Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren lo que termina diciendo al final, las últimas 3 palabras: engañándonos a vosotros mismos. ¿Bajo qué contexto? En reverencia y temor ante Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El contexto o el concepto que se maneja en este tema es el temor reverencial. No es un temor de miedo, de terror, es un temor reverencial.
Este concepto es una actitud de profundo respeto, reverencia y temor santo ante Dios, basado en su grandeza, en su santidad, en su soberanía, en su glorioso resplandor. De hecho, el temor reverencial es la respuesta apropiada, saludable de una iglesia que obedece sus mandamientos. Esa respuesta saludable al Dios de majestad, al Dios todopoderoso, que motiva a una obediencia sincera y humilde a sus mandamientos. Este temor no implica miedo o terror, sino más bien un reconocimiento en reverencia de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo reconocemos que Él es nuestro Señor? Obedeciéndole. ¿Cómo reconocemos que Él es nuestro Salvador? Amando sus mandamientos. ¿Sabe qué decía el salmista? El salmista lo decía a los cuatro vientos. Y él decía: oh, cuánto amo tu ley. Me gozo en tu presencia. Me deleito en tu presencia. Eso es obedecer, amar, seguir, abrazar. Y número 2. Dentro de este contexto, el papel de Dios en nuestra santificación es de suma importancia. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que el versículo 13 ni necesitamos explicarlo, ¿verdad? Es tan simple. No vamos a hacer no vamos a indagar, Mire el versículo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es quien produce en nosotros el hacer? Como también el deseo, como también el hacer. Según su buena voluntad, es Dios. Mire, es que al final de todo, Dios es quien nos mueve a hacer su voluntad. Aunque no diga amén. Pero ningún hombre por su propio deseo será movido a hacer la voluntad de Dios. Porque sus deseos siempre son hacer lo malo. Es Dios, dice, porque es Él quien produce en usted. Es más, se lo pongo de esta manera. ¿Usted cree que usted vino aquí porque usted tuvo fuerzas y tuvo voluntad de venir? No, fue Dios quien puso en usted el deseo, ese deseo ardiente de levantarse, de venir, cambiarse y estar aquí adorando al Señor, escuchando palabra y que sea Él quien nos hable. Fue Él quien produjo ese deseo de venir a este lugar. Fue Él únicamente. Si de usted y yo hubiese sido, nos hubiésemos quedado en el sofá tomándonos un café, mirando un programa, pero no, Él nos movió por su misericordia para que viniéramos aquí. ¿Por qué cree usted que cuando usted no viene un domingo, dos domingos, y usted siente esa carga y dice: el Espíritu Santo es quien te pone ese deseo? Lo dice el versículo 13, no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice el versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, no solamente te produce el deseo, ¿verdad? Es tan simple como decir también el resto del versículo. Es Él también quien te produce también el hacer. ¿Y sabe por qué? Porque esa es su voluntad, lo que termina diciendo el versículo, ¿verdad? Esa es su voluntad. Dios es quien produce el querer como el hacer. Aunque el creyente es responsable de ocuparse de su salvación, el Señor es quien hace producir ese fruto de acción y obras espirituales en la vida del creyente. Quiero traerle a memoria Juan 15:3. Es más, no solamente el versículo 3, sino que el resto del pasaje, usted se dará cuenta que dice que Él es el árbol, ¿verdad? Usted y yo somos las ramas injertadas a ese árbol. Y luego después dice: ustedes separados de mí, o sea, las ramas injertadas a ese árbol, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Es decir,
todo lo que el cristiano hace, todo lo que el cristiano dice, habla, produce, según el Espíritu Santo, es porque la savia del árbol verdadero nos alimenta y produce en nosotros todo lo que en nosotros se va a ver, los frutos del Espíritu, el amar a nuestros hermanos, el llevarnos bien con los demás, el escuchar la palabra. Es la savia del Espíritu que está conectada al árbol quien nos hace dar esos frutos, porque estamos pegados al árbol verdadero. Jesús en el mismo pasaje dice: separados de mí nada podéis hacer, vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Es lo que habla el pasaje en Juan 15:13. Y específicamente el versículo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ojo al detalle. Dijimos que la carta a los filipenses está dirigida a una iglesia, ¿verdad? A una iglesia, a los hijos de Dios. Entonces, ustedes ya están limpios. Ahora, obedezcan. Ustedes ya están limpios. Ahora, obedezcan los mandamientos. Pero esto no puede surgir si no hay una dependencia de la gracia divina de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho. Usted se acuerda muy bien del versículo, ¿verdad? Cuando dice Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mire, ese por tanto resalta en el versículo, es lo que le da fuerza al mensaje. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La afirmación de que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer implica que nuestra santificación no depende únicamente de nuestros esfuerzos humanos, sino que es un proceso en el cual Dios todo el tiempo está interviniendo. No momentáneamente, todo el tiempo interviene. Interviene activamente mediante su gracia. Esto nos lleva, iglesia, a que pongamos la total confianza y tengamos la total dependencia de nuestro Señor. Porque si Él interviene siempre en todo lo que sucede en nuestro entorno, de hecho la palabra de Dios dice que todo lo que sucede en nuestro entorno, Él lo encamina para bien. Todo, ¿verdad? Eso dice todo. Él lo va a encaminar para bien. Él siempre está interviniendo. Por tanto, bajo este punto, usted y yo debemos tener una confianza plena en nuestro Señor. Es decir, debemos confiar ciegamente en el Señor, que todo lo que ocurre en nuestra vida está en las manos de nuestro Señor. Y que nada está fuera de sus manos. Nadie ni nada está fuera del alcance de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos en las manos de nuestro Señor? Y dice Él: y los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Nadie. ¿Nos gozamos, iglesia, por ello? Estamos en el lugar más seguro. Estamos en el lugar mejor. Ni así las grandes mentes puedan construir lugares donde supuestamente una catástrofe no los puede alcanzar. De ahí los alcanzará la ira de Dios si no se arrepienten. Pero aquellos que estamos en las manos de Dios, estamos en el lugar más seguros y estaremos con Él en el lugar más seguro y glorioso por una eternidad. Ahora, esto nos lleva a tener una seguridad en el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación vamos a tener momentos difíciles, eso sí. Les dije que los quería guiar bajo un tema práctico. En ese proceso vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Pero en ese proceso debemos tener la confianza en nuestro Señor, que si estamos en sus manos, todo nos ayudará para bien. Y eso específicamente es lo que está guiándonos el apóstol Pablo en los versículos del 12 al 18. Ocuparnos
en confiar, ocuparnos en lo que Él ya ha hecho por nosotros, ocuparnos en accionar bien para que los demás y Dios nos vea como siervos aprobados, no reprobos, sino aprobados ante su presencia. Si usted le da vuelta a la página, Filipenses 1:6, dice así: estando persuadido de esto, es decir, estando convencido de esto, ¿verdad? ¿Qué dice el resto del versículo, iglesia? Es un proceso. Es un proceso en el cual Dios interviene todo el tiempo. Porque dice que el que empezó en nosotros, estamos convencidos de esto. Ahora yo le dirijo la pregunta: ¿cuántos estamos convencidos que Él ha comenzado la buena obra en nosotros? Si estamos convencidos que Él ha comenzado la buena obra en nosotros, Él nunca dejará ni nunca ha dejado de estar con nosotros, trabajando en nosotros, obrando en nosotros, hasta que seamos santificados completamente, porque ese es el deseo de nuestro Dios, que seamos santificados completamente y podamos verle. Por esas razones que usted y yo hoy no podemos ver a nuestro Señor, porque Él es santidad. Mire, se lo pongo de esta forma: Dios, antes de ser poderoso, es santo. Dios, antes de ser amor, es santo. Dios, antes de ser misericordioso, es santo. De hecho, en los atributos del Señor no dice que Él es amor, amor, amor. Tampoco dice que Él es poderoso, 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 ¿verdad? Pero ¿sabe que sí dice la palabra de Dios? Que Él es 3 veces santo. Es decir, todos los atributos de Dios están blindados con su santidad. Y es ahí el problema del mundo. Porque el mundo quiere un Dios dadivoso. Y se quieren acercar a un Dios dadivoso. Pero se les olvida que ese Dios es santo, por lo cual no puede tener relación con el mundo pecaminoso. Todos desean un milagro. Todos. El mundo completo ora por un milagro a Dios cuando le necesitan. Pero se les olvida que el Dios poderoso, su poderío está blindado con santidad. Por ende, antes de llegar al Dios poderoso, nos enfrentamos con un Dios santo. Y solo aquellos que hemos sido santificados en posición, podemos acercarnos confiadamente a Él. Ese momento en el que se rasgó el velo en dos, nos abrió las puertas a sus hijos que hemos sido santificados y que ahora estamos en un proceso de santificación para que podamos entrar y ahora sí hablar directamente con Dios el Padre. Mire qué bendición. Es privilegio que muchos quisieran tener, pero que muy pocos tenemos. Es decir, sus hijos lo tenemos. ¿Cuántos tenemos el privilegio de llamar a Abba Padre a nuestro Señor? Usted debe estar convencido, iglesia. No debe estar dudando. Él es su Padre. Si Él lo ha salvado, Él es su Padre. Si Él lo ha perdonado, Él es su Padre. Por ende, usted no debe sentirse con dudas. Amén, Él es mi Padre. Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Y somos sus hijos. Filipenses 1:6, el que leíamos, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Es decir, el que comenzó en ti la obra de santificación, te santificará en el día del Señor Jesucristo para que le podamos ver. Usted dirá, bueno, y entonces, ¿dónde queda la salvación? Dios nos ha regalado la salvación, dice que es un don de Dios. Pero necesito tener un proceso que me santifique.
Se lo quiero explicar de esta forma. Hay dos santificaciones. La posicional, que es la que Dios nos escoge para sus buenas obras y para orar, ¿verdad? Desde antemano, o se lo simplifico más todavía. La que Dios nos separa del mundo, nos saca del mundo. Santificación significa apartado, ¿verdad? Apartado para. Y luego está la santificación, que es la que Pablo está hablando aquí hoy, que es la santificación progresiva, que es con la que luchamos todos los días usted y yo. Y es la que muchas veces nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo maldadoso, en un mundo donde se nos bombardea, se nos habla, se nos presenta, escuchamos, miramos todo lo más malo, todo lo perverso, y muchas veces hasta se nos pega, y muchas veces tenemos que sacudirnos para que eso se nos quite y podamos santificarnos en ese proceso. Y en ese proceso tenemos que pedirle a Dios la fuerza, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que pedirle, orarle a Dios, clamarle a Dios que nos dé fuerzas para poder caminar en este proceso. Y dice su palabra que Él está con nosotros todos los días, porque Él empezó la buena obra en nosotros, Él está obrando en esa obra en nosotros y terminará esa obra en nosotros para que podamos estar eternamente y para siempre mirándole tal cual es. Mire qué mensaje maravilloso el que Pablo nos quiere dejar ahora aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 23 al 24. Y el mismo Dios de paz. ¿Cuántos conocemos ese pasaje bíblico? ¿Quién nos va a santificar, iglesia? El Dios de paz. Ojo al detalle. Y esta palabra paz que aparece aquí es la paz que se encontró gracias a Cristo Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y la enemistad que teníamos gracias a la caída de Adán, ¿verdad? Lo conecto de esta manera. Después de la caída del hombre, el hombre quedó enemistado con Dios. ¿Es así, iglesia, o no? El hombre quedó enemistado con Dios. Pero Cristo Jesús hizo las paces nuevamente en la cruz del Calvario. Ahora el hombre, gracias a Cristo Jesús, usted y yo, tenemos paz para con Dios. Es de la paz que está hablando el versículo aquí en Primera de Tesalonicenses. Entonces dice, el mismo Dios de paz con el que tienen paz ustedes, iglesia, filipenses de Filipo, ustedes que tienen la paz ahora con Dios, Él los va a santificar. Él os santificará por completo. Ojo al detalle, la última palabra al final. ¿Qué dice? Completo. Pero esa santificación completa no la tenemos ahora mismo nosotros. Esa santificación completa es la misma obra que Él ha empezado y que va a terminar en el día del Señor Jesucristo. Ahí la completará. Y entonces seremos completamente santos, separados. Es más, nuestro cuerpo no tendrá más pecado. Tendremos un cuerpo glorificado, el cual no tendrá más pecado. No tendremos malos pensamientos, no estaremos deseándole mal al prójimo, no estaremos codiciando nada porque tendremos un cuerpo completamente glorificado. La obra ha sido completada en cuanto a la santificación, no a la salvación, porque la salvación es un acto que fue sellado y que partió el tiempo en un antes y un después. La santificación es un proceso el cual se completará en el día de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Dios de paz os santifique completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estos pasajes, iglesia, muestran cómo la gracia divina es fundamental en nuestras vidas cristianas. Porque el hecho de que Él nos haya salvado, nos haya perdonado, no significa que no haya algo que yo ahora no deba obedecer. Tengo que obedecer sus mandamientos, tengo que obedecer
en la forma en que cómo me comporto, cómo camino. Porque él lo está diciendo ahí. Compórtense como hijos suyos. Al reconocer que Dios es quien obra en nosotros, podemos tener confianza y seguridad en ese proceso. Miren, ¿cuántos aquí más de alguna vez han tenido un proceso en el cual viven completamente inseguros todos los días? No saben qué va a pasar, no saben qué le van a decir, no saben cómo va a terminar al final. De hecho, cuando comenzábamos la carta, al principio decíamos que Pablo estaba inseguro de lo que iba a suceder con él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Pablo en esta carta está encarcelado y que él no sabe cuál iba a ser el veredicto que le iban a dar, si lo iban a dejar viviendo o se lo iban a matar. Estaba tan angustiado porque esa desesperación del no saber de qué le van a decir, que lo van a matar o lo van a dejar viviendo, lo había llevado, pues obviamente estamos viendo a un Pablo ya muy maduro de edad y también en su ministerio, en el cual él dice, bueno, estoy cansado, estoy agotado. Y es tan angustioso el momento que él dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Fíjese que si usted le presta atención a toda la carta tiene pinceladas de un Pablo desesperado. Un Pablo que desea mejor estar en la presencia del Señor. De hecho, él lo dice. Dice, para mí es de mucho más beneficio estar con mi Señor. Él lo dice en la carta. Pero esto lo que nos debe de llevar es a tener la confianza. Y yo no les voy a decir que tengamos la confianza y que nos sintamos como el apóstol Pablo, porque nuestro panorama y nuestra forma de vivir o estilo de vida ahora mismo es diferente a la del apóstol Pablo. Usted y yo no estamos en una cárcel, ¿verdad? Sería injusto de lo que exponemos venirle a decir, mire, tiene que sentirse como el apóstol Pablo, Pablo estaba en la cárcel, estaba casi muriendo. Usted y yo estamos más que cómodos aquí. Al salir de aquí usted llega a la casa, tiene comida, ¿verdad? Y sabe que no está encarcelado. Pero es ahí el detalle, que Pablo también en una de sus cartas dice que tanto en los momentos difíciles, como en los momentos de abundancia, como en los momentos de escasez, como cuando todo hay felicidad, cuando todo es salud, todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Haciendo hincapié, aunque en los momentos difíciles, los momentos de llanto, momentos de tristeza, Cristo es quien lo va a guiar, Cristo es quien lo va a encaminar. Esto es lo que nos lleva, mis amables hermanos, esta enseñanza es a poner la confianza plenamente en nuestro Señor y a no dudar de su providencia. Porque Él es fiel. Y Él no miente. Y sus promesas son verdad. Y sus promesas se van a cumplir en nosotros. Es más, si Él ha dicho que va a estar con nosotros siempre a través del Espíritu Santo, Él está con nosotros siempre a través del Espíritu Santo. Número 3, la importancia del testimonio, versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Ahora, el versículo 14 es más explícito, el apóstol Pablo. Haced todo sin murmuraciones. Quiero que se pare un momento ahí. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es tan usual dentro del pueblo del Señor, lastimosamente. Porque en el fondo de los corazones no hemos abrazado la gracia divina de nuestro Señor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú sabes que la gracia que te salvó a ti también salvó a tu hermano? ¿Tú sabes que la sangre que lavó tus pecados lavó también los pecados de tu hermano? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué tenemos contiendas? Si la gracia que te cubrió a ti, cubrió a tu hermano.
Somos una familia. Somos un cuerpo. Y ninguno es más que otro. Todos formamos el mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Usted una vez ha visto su mano peleándose con la otra mano? La mano derecha pegándole a la izquierda. Qué raro sería, ¿verdad? Su pie derecho pegándole al otro pie. Usted puede decir, ¿es ilógico, pastor? Bueno, es lo que somos. Una iglesia compuesta por miembros. Y ahora me meto un poco más. ¿Usted sabía que cuando usted hace murmuraciones o contiendas con otro, lo está haciendo también con un hijo de Dios? ¿Y usted cree que Dios como su padre estará contento con eso? ¿Cuántos tenemos hijos aquí? ¿Qué pasa si un hijo se está peleando con el otro? ¿Cómo se siente usted como padre? Pues se va a enojar, ¿verdad? Cuanto más nuestro Señor, que le hemos costado la sangre de su Hijo. Y estamos pasando por alto su sacrificio que unió a una familia, un cuerpo. Se lo dejo en su corazón. Ojo al detalle y preste mucha atención antes de murmurar y tener contiendas. Porque lo está haciendo, muy probable, con una hija de Dios, con un hijo de Dios, que tal vez ha cometido un error, sí. Pero si usted está libre de pecados o moralmente impecable, tire la primera piedra. ¿Usted sabía que la murmuración quejumbrosa es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia divina de Dios? No estoy contento cómo te tiene a ti, Dios. ¿No le suena parecido a lo que vivió Jonás con el pueblo, aquel que estaba al otro lado, el vecino? Es que yo sabía que Dios es un Dios de misericordia. Eso era lo que Jonás pensaba, ¿verdad? Como sabía que Dios era un Dios de misericordia y que si este pueblo se arrepentía, ¿qué iba a pasar? Es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia divina de Dios, así como las circunstancias que Él ha permitido en nuestras vidas. Es la voluntad de muchas cosas que ellas sucedan. Y la palabra contiendas alude más a lo intelectual. Y aquí específico significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Básicamente lo que Pablo está resaltando aquí es una actitud con la que los creyentes hacen las cosas. Vámonos al versículo 14, yo quiero que lo leamos todos juntos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo quiero que usted lo lea. Mire, lo tenemos en las pantallas. ¿Cómo dice, iglesia? Es tan fácil leerlo, ¿verdad? Es tan simple leerlos. Ahora simplifiquémoslos en nuestras acciones y traigámoslos a nuestro corazón. Y dígalo de esta forma: voy a hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sabe por qué? Porque a quien le sirves es Cristo. No le sirves a tu hermano, le sirves a Cristo. ¿Y sabe quién es Cristo? El que dio todo, se entregó todo por ti y por mí. Por esa razón es que cuando haces las cosas murmurando, vas en contra de la voluntad divina de Dios.
Porque Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tuvo nada que aferrarse, sino que se vació completamente por amor a ti y por amor a mí. Ahora te corresponde a ti responder a ese amor. Y decirle, así como te entregaste por mí, así como diste todo por mí, así como te vaciaste todo por mí, ahora yo voy a hacer todo para glorificar tu santo y bendito nombre. Es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Filipos. Versículo 15. Y el versículo 15 resalta que si hacemos las cosas que la palabra de Dios nos manda, seremos creyentes humildes de corazón. Miren lo que dice el versículo 15. Para que seáis, ojo a la palabra seáis, que es lo que le da vida al mensaje. Dice, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles. Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Aquí alude a que seáis, y luego da una lista de cosas. Sencillos, ¿y qué dice más? Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, el panorama que te presenta el apóstol Pablo aquí es soberbio, es oscuro. Te está diciendo, vas a ser luminares, vas a ser luz, vas a ser diferente en una generación maligna y perversa. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Esa palabra, seáis, obedezcáis, haced. Y entonces serás luminares dentro de una sociedad perversa. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Mire cómo resalta nuevamente sencillos. La humildad que Pablo resalta en la carta es la humildad de Cristo Jesús. Cristo Jesús se presentó sencillamente, ¿verdad? Es más, no lo querían, ni le creían. Y de ese lugar, ¿qué de bueno va a salir? Decían, ¿verdad? Los que andaban detrás de Jesús. Mira, y de esa colonia, ¿qué hombre bueno va a salir? Por decirlo así, ¿verdad? Es el hijo del carpintero. Bueno, es que Dios levanta de lo más sencillo los que Él quiere usar para avergonzar a los sabios, o por lo menos aquellos que se creen sabios. Versículo nuevamente 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, usted y yo somos luz en este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo así? Luminares en un mundo perverso. Pero ¿qué pasa si no obedecemos y no hacemos las cosas que se nos ha escrito en esta carta? El apóstol Pablo. ¿Usted cree que seremos luz en este mundo perverso? No, simplemente seremos parte del montón. No seremos luminares. Versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. En este versículo 15 introduce las razones por las cuales usted y yo debemos andar, o las razones por las cuales usted y yo debemos tener una actitud correcta, en el buen sentido cristiano, ¿verdad? La palabra seáis indica un proceso, porque los creyentes
crecemos en algo que aún no poseemos por completo todavía, como hijos de Dios. Y esto es la santidad. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos. Fíjese que el versículo no está estableciendo algo que ya somos. El versículo de Efesios. Somos hijos. Por tanto, ser imitadores, ¿verdad? De Dios como hijos amados. Cuando Él haya completado la obra en nosotros, seremos santos. Seremos apartados sin contaminación alguna. Y estaremos con Él. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú, nuevamente Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Testimonio. Tú, nuevamente, directamente. Tú, yo, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y nuevamente en el versículo 15 habla de irreprensible. Esta palabra describe un estilo de vida que no puede ser sometida a críticas. Irreprensible. La palabra irreprensible implica que tú no das motivos para críticas, ¿verdad? Así de simple. Es decir, si tú tienes un estilo de vida por la cual puedes ser sometido a crítica, ya sea moral o espiritual, debes arreglar ese motivo. Debes cortar lo que te hace reprensible y presentarte ante Dios como obrero que no tienes de qué avergonzarte o no tengo de qué avergonzarme para que Dios me encuentre irreprensible a través de Cristo Jesús y lo que hago y lo que obedezco. Entonces arreglemos nuestra vida, conduzcámonos adecuadamente para que después podamos ayudar a los demás. Para que después, habiendo arreglado mi vida, yo pueda ayudar al que está necesitado. Y no voy a citar ciertos pasajes que están implícitos en este tema, como Mateo 7 o los pasajes que nos habla que qué ciego puede guiar a otro ciego, porque nos vamos a quedar ahí y no ese es el pasaje, pero lo que quiero, no ese es el tema, pero lo que yo quiero dejarte aquí, iglesia, en tu corazón es esto. Procura que tus acciones o mis acciones sean halladas irreprensibles ante el Dios Santo. Tus intenciones con las que hace las cosas. Y mira, más simple, ¿con qué intenciones tú adoras al Señor? Para que no digan que tú no abres la boca, que no levantas las manos, que no adoras al Señor. Si lo haces con ese pensamiento, estamos mal. Otro ejemplo sencillo. ¿Con qué intención vienes a este lugar, al templo? Para que digan, no, ese hermano ya no viene a la iglesia. Si esa es tu motivación, debes cambiar tu motivación. Y poner la motivación o Cristo Jesús como el centro de tu motivación y venir a la iglesia porque Cristo Jesús es todo para ti. Y levantas las manos porque Cristo Jesús es todo para ti. Y le adoras al Señor porque Él es todo para ti. Esto es hacer las cosas con una intención, con un deseo santo, agradable a nuestro Dios. Y bajo este aspecto, Él nos hace irreprensible en nuestras acciones. Quiero ir terminando, versículo 16. Asidos, tomen la palabra. Asidos significa tomar, agárrense de la palabra. Iglesia,
hay algo que usted y yo debemos hacer todos los días, y esto es escudriñar las Escrituras, ¿verdad? ¿Debemos hacer eso, iglesia, sí o no? Debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Señor la voluntad si no escudriñamos sus Escrituras? Si no leemos. Entonces, asidos, dice el versículo 16, agárrense de la palabra, tomen la palabra, es tu pan, es tu alimento, es decir, agárrense fuerte de la palabra de Dios, y no solamente agárrense de ella, sino que hagan lo que ella dice, obedezcamos lo que ella dice. El valor del servicio desinteresado es el ejemplo específico que encontramos en ese pasaje de Cristo Jesús. El versículo alude al sacrificio que todo creyente debe estar dispuesto a pagar por la causa del Evangelio de Cristo. Versículo 16, ha sido de la palabra de vida para que en él, en el día de Jesucristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Aquí lo que Pablo está diciendo, hermanos, obedezcan el Evangelio para que en el futuro, cuando Él quiera llevarme, yo pueda decir, gloria a Dios, porque lo que hice, Él lo encaminó para bien. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Aquí lo que está diciendo Pablo nuevamente, esta es la pincelada de la angustia de Pablo, de la que yo les hablo, que la carta tiene esas pinceladas de desespero del apóstol Pablo. Dice Pablo, y aunque sea yo derramado, es decir, aunque sea yo sacrificado por el Evangelio. Aquí lo que Pablo está diciendo es nuevamente su inseguridad de lo que iba a suceder. Y aunque estos que me tienen preso aquí me maten por la causa del Evangelio, dice, yo me voy a gozar porque he trabajado, porque no he trabajado en vano. Y al final del versículo termina diciendo el apóstol Pablo, sientan gozo como yo también tengo gozo porque sirvo al Señor Jesucristo. Les dejo con dos aplicaciones. Número 1, iglesia, imitemos la humildad de Cristo Jesús que Pablo resalta en esta carta y en este pasaje. Pablo enfatiza que tú y yo debemos tener la misma actitud humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma actitud. Y número 2, testimonio del reino de Dios, que fue lo que Cristo Jesús y Pablo hizo. Al ser igual a Cristo, testificamos con nuestra vida del reino de Dios. A través de nuestros servicios, mostramos la gracia de Dios, el carácter de Dios y su reino de misericordia. Fue lo que hizo Jesús, con humildad. ¿Usted cree que Jesús no podía deshacerse de todos sus enemigos cuando Él quisiera? Si era el Hijo de Dios y tenía todo el poder. Pero Él humildemente se despojó y actuó en una forma que usted y yo también debemos actuar. Humilde, despojándonos de ese yo que muchas veces nos arrastra. Porque ojo al detalle. Ese yo muchas veces es bastante egoísta. El yo lo puedo, el yo lo sé, el yo debo hacer, el yo puedo hacer. Es egoísta. Pero ¿qué tal si dejamos que sea aquel que murió en la cruz del Calvario, que crezca y yo mengüe, como dijo el siervo Juan? Entonces Dios será más glorificado en nuestras vidas. Y podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, muero a mi carne. Pongo mi carne en lo más bajo, para que Él sea resplandecido, para que Él sea exaltado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sucede, todo lo que hace, todo lo que sucede en nosotros, es Él quien lo va a poner y no nosotros. Así es que en los momentos difíciles, digamos como el apóstol Pablo,
De buena gana nos vamos a gloriar en estos momentos de dificultad, para que sea su poder brillando en una nación, en una generación malvada, como leíamos los pasajes bíblicos. Iglesia, qué bueno es saber que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Verdad? Qué bueno saberlo. Obedezcamos sus mandamientos. Vamos a orar. Padre bendito, eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Sabemos que tú eres nuestro Señor. Permítenos obedecerte. Permítenos, Señor, un corazón humilde que escucha tu palabra, que oye tu palabra, pero que obedece tu palabra. Como decíamos al principio, estamos aquí y estamos conscientes que fuera de ti nada podemos hacer. Que fuera de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has ayudado. Que nuestros corazones podamos irnos satisfechos con tu palabra, con tu fidelidad, tu amor. Gracias, Cristo Jesús. Permítenos que al salir de este lugar no seamos solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra, sencillos de corazón, con humildad. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, que vinieron hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos ser luminares en este mundo perverso, lleno de maldad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.